Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Silvina Ocampo. El vendedor de estatuas. Para llegar hasta el comedor, había que atravesar hileras de puertas que daban sobre un corredor estrechísimo y frío, con paredes recubiertas de algunas plantas verdes que encuadraban la puerta del excusado. En el comedor había manteles muy manchados y sillas de Viena donde se habían sentado muchas mujeres y profesores gordos. Madame Renard, la dueña de la pensión, recorría el corredor golpeando las manos y contemplaba a los pensionistas a la hora de las comidas. Había un profesor de griego que miraba fijamente, con miedo de caerse, el centro de la mesa. Había un jugador de ajedrez, un ciclista. Había también un vendedor de estatuas y un comisionista de puntillas, acariciando siempre, con manos de ciega, las puntas del mantel. Un chico de 7 años corría de mesa en mesa hasta que se detuvo en la del vendedor de estatuas. No era un chico travieso y, sin embargo, una secreta enemistad los unía. Para el vendedor de estatuas, aún el beso de un chico era una travesura peligrosa. Les tenía el mismo miedo que se les tiene a los payasos y a las mascaritas. En un corralón de al lado, el vendedor de estatuas tenía su taller. Grandes letras anunciaban sobre la puerta de entrada: Octaviano Cribellini. Copias de estatuas de jardines europeos, de cementerios y de salones. Y ahí estaba, un batallón de estatuas temibles para los compradores que no sabían elegir. Había mandado construir una pequeña habitación para poder vivir confortablemente. Mientras tanto, vivía en la casa de pensión de al lado y antes de dormirse les decía disimuladamente buenas noches a las estatuas. Sentado en la mesa del comedor, Octaviano Cribellini era un hombre devorado de angustias. Estaba delante de los fiambres desganado y triste, repitiendo: «No tengo que preocuparme por estas cosas. No tengo que preocuparme por estas cosas». El chico de 7 años se alojaba detrás de la silla y con perversidad malabarista le daba pequeñas patadas invisibles. Y esta escena se repetía diariamente, pero eso no era todo. Las patadas invisibles a la hora de las comidas las hubiera podido soportar como picaduras de mosquitos de otoño, terribles y tolerables, porque existe el descanso del mosquitero por la noche, las piezas sin luz y el alambre tejido en las ventanas. Pero las diversas molestias que ocasionaba Tirso, el chico de 7 años, eran constantes y sin descanso. No había dónde acudir para librarse de él. Debía de tener una madre anónima, un padre aterrorizado que nadie se atrevía a interpelar. Hacía ya una semana de aquella noche en que se había escapado de la casa detrás de él. Sin duda lo había visto repartir besos con un movimiento habitual de limpieza sobre las cabezas de yeso que se movían en la noche con frialdad de estrella. Tirso se rió destempladamente y cabalgó sobre un león con melena suelta y abultada. La luna hacía de la tierra un lago relleno de sombras, donde lloraban ángeles de cementerio, algunas Venus de ojos vacíos, alguna Diana cazadora corriendo contra el viento, algún busto de Sócrates. Octaviano, al ver a Tirso cabalgando sobre uno de sus leones preferidos, abrevió rápidamente su despedida nocturna y se fue, abrumado de vergüenza y terror. Tirso, creyendo que el vendedor inmóvil de estatuas no lo había visto,
Sintió que tenía un poder prodigioso de invisibilidad y volvió a acostarse en puntas de pie, con la sensación de haber presenciado un milagro. Desde ese día, todas las noches lo había seguido hasta el corralón. Se había familiarizado con las estatuas, con las manos y los pies de yeso guardados en los armarios, con los perros blancos. Octaviano, en cambio, se había distanciado de sus estatuas. Las limpiaba ahora con escasas caricias delante del chico. Tirso empezó a cansarse de ese don de invisibilidad del que gozaba desde hacía poco tiempo. El jugador de ajedrez le había hablado 2 o 3 veces. El ciclista le había dado un caramelo. La comisionista le había probado un cuello de puntillas, confundiéndolo con una chica, un día que llevaba un delantal, pero el vendedor de estatuas no le hablaba. Cuando terminaron de comer, Octavio se levantó como un chico en penitencia, sin postre. Él, que hubiera deseado que Tirso se quedara sin postre. Se ató un pañuelo alrededor del pescuezo y salió como de costumbre. Tirso lo siguió. Empezaba a grabar su nombre con tiza colorada en las estatuas, y Octaviano creía enloquecer de pena. Tirso lo desalojaba, le robaba su tranquilidad, lo asesinaba subterráneamente. Y Tirso era inconmovible e independiente, como lo son raras veces los grandes criminales. Cuando volvió a acostarse, al querer cerrar la puerta de su cuarto, sintió una fuerza gigante que la retenía. Hizo tentativas inútiles por cerrarla, hasta que de pronto, inesperadamente, se le vino encima, aplastándole casi el brazo. Pocos minutos después la puerta volvió a abrirse. No era necesario ver quién abría la puerta con esa fuerza. No podía ser sino Tirso. Y esta escena, como las otras, se repitió todas las noches. Las primeras veces trató de juntar toda su fuerza en los ojos, al clavarlos sobre Tirso. Pero los ojos de Tirso eran duros como paredes metálicas. Tenía unos ojos que nunca debían de haber llorado, y solamente, matándolo, se lo podía quizás lastimar un poco. En el fondo del corralón había un gran armario donde el hombre desesperado se refugió una noche. Tirso, al ver que no estaba allí el vendedor de estatuas, se fue decepcionado, pero persistió en sus cabalgatas nocturnas. Empezó a notar que sus actos eran tan invisibles como su cuerpo. Los nombres que había grabado en las estatuas no los encontraba nunca la noche siguiente. Por eso sacó su cortaplumas para grabarlos, como en los árboles, de una manera más segura. Una noche llena de perros que ladraban a la luna. El vendedor de estatuas se retiró más temprano que de costumbre en el refugio del armario. Tirso no se resolvía a bajarse de encima del león, pero al fin empezó a trotar en círculos y semicírculos enloquecidos, arrastrando un ruido de fierros oxidados por el suelo. El vendedor de estatuas, después de un rato, no oyó más nada. El silencio y el bienestar habían entrado de nuevo en la noche circundante. Iba a salirse del armario cuando oyó dar a la llave 2 vueltas que lo encerraban. Quedaba poco aire respirable. Quizás alcanzaría para unas horas de vida. Sintió desfilar todas las estatuas que había vendido y que no había vendido a lo largo de su existencia. Un ángel de cementerio estaba cerca de él y le indicaba el camino al cielo. Llevaba un nombre grabado sobre la frente. Tuvo miedo. Sacó el pañuelo y borró largamente el nombre en la oscuridad del armario, donde se acababan las últimas gotas de aire y de luz que todavía le permitían vivir. El retrato mal hecho. A los chicos les debía de gustar
sentarse sobre las amplias faldas de Eponina, porque tenía vestidos como sillones de brazos redondos. Pero Eponina, encerrada en las aguas negras de su vestido de moiré, era lejana y misteriosa. Una mitad del rostro se le había borrado, pero conservaba movimientos sobrios de estatua en miniatura. Raras veces los chicos se le habían sentado sobre las faldas, por culpa de la desaparición de las rodillas y de los brazos, que con frecuencia, involuntaria, dejaba caer. Detestaba a los chicos. Había detestado a sus hijos, uno por uno, a medida que iban naciendo, como ladrones de su adolescencia, que nadie lleva presos, a no ser los brazos que los hacían dormir. Los brazos de Ana, la sirvienta, eran como cunas para sus hijos traviesos. La vida era un larguísimo cansancio de descansar demasiado. La vida era muchas señoras que conversan sin oírse en las salas de las casas donde de tarde en tarde se espera una fiesta como un alivio. Y así, a fuerza de vivir en postura de retrato mal hecho, la impaciencia de Eponina se volvía paciente y comprimida, e idéntica a las rosas de papel que crecen debajo de los fanales. La mucama la distraía con sus cantos por la mañana cuando arreglaba los dormitorios. Ana tenía los ojos estirados y dormidos sobre un cuerpo muy despierto y mantenía una inmovilidad extática, de rueditas dentro de su actividad. Era incansablemente la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Era ella quien repartía por toda la casa los desayunos y la ropa limpia, la que distribuía las compotas, la que hacía y deshacía las camas, la que servía la mesa. Fue el 5 de abril de 1890, a la hora del almuerzo. Los chicos jugaban en el fondo del jardín. Eponina leía en la moda elegante. Se borda esta tira sobre pana de color bronce oscuro, o bien traje de visita para señora joven, vestido verde mirto, o bien punto de cadeneta, punto de espiga, punto anudado, punto lanzado y pasado. Los chicos gritaban en el fondo del jardín. Eponina seguía leyendo. Las hojas se hacen con seda color de aceituna, o bien los enrejados son de color de rosa y azules, o bien la flor grande es de color encarnado, o bien las venas y los tallos color albaricoque. Ana no llegaba para servir la mesa. Toda la familia, compuesta de tías, maridos, primas en abundancia, la buscaba por todos los rincones de la casa. No quedaba más que el altillo por explorar. Eponina dejó el periódico sobre la mesa. No sabía lo que quería decir albaricoque. Las venas y los tallos, color albaricoque. Subió al altillo y empujó la puerta hasta que cayó el mueble que la atrancaba. Un vuelo de murciélagos ciegos envolvía el techo roto. Entre un amontonamiento de sillas desvencijadas y palanganas viejas, Ana estaba con la cintura suelta de náufraga, sentada sobre el baúl. Su delantal siempre limpio ahora estaba manchado de sangre. Eponina le tomó la mano, la levantó. Ana, indicando el baúl, contestó al silencio: «Lo he matado». Eponina abrió el baúl y vio a su hijo muerto, al que más había ambicionado subir sobre sus faldas. Ahora estaba dormido sobre el pecho de uno de sus vestidos más viejos, en busca de su corazón. La familia, enmudecida de horror en el umbral de la puerta, se desgarraba con gritos intermitentes, clamando por la policía. Habían oído todo, habían visto todo. Los que no desmayaban
estaban arrebatados de odio y de horror. Eponina se abrazó largamente a Ana con un gesto inusitado de ternura. Los labios de Eponina se movían en una lenta ebullición. Niño de 4 años, vestido de raso de algodón, color encarnado. Esclavina, cubierta de un plegado que figura como olas ribeteadas con un encaje blanco. Las venas y los tallos son de color marrón dorados, verde mirto o carmín. Has escuchado Cuentos cortos para adultos de Silvina Ocampo, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. También puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.